logren evidenciar en nuestras operaciones, sí pues consideran que podemos dar un cumplimiento, ¿verdad? En el sentido de que hay acciones que nos las pueden dejar para 15 días hábiles, otras que pueden quedar para 5, o incluso he tenido oportunidades de ver plazos de hasta 30 días hábiles. Ahí pues va a depender mucho de la forma en que cada uno de ustedes llegue a atender la inspección y también cómo se sustente técnicamente la petición de esos plazos o esas ampliaciones de plazo. Bueno, dicho esto, es importante mencionar que la investigación de accidentes pues no es un proceso que, como decimos en buen salvadoreño, a soplar y hacer botellas, nada que ver. Es un proceso sistemático, es un proceso estructurado que pues tocará poner ahí un poco de orden en el sentido de que tendríamos que solicitar una serie de recursos, por un lado, solicitar espacio en tiempo para poder documentar apropiadamente las evidencias que sean pertinentes para poder sustentar la investigación que hagamos. Vemos que desde el punto de vista del método del árbol de causas, el accidente siempre se produce debido a una multicausalidad de hechos. Aquí la palabra clave es esta, multicausalidad. Yo creo que en el transcurso, por lo menos de todo lo que es este módulo, vamos a repetir siempre este punto, que los accidentes son multicausales. Nunca cometamos, y lo vimos en la clase pasada, el error de querer particularizar que los accidentes ocurren por temas de negligencia o por temas eminentemente personales. Si bien es cierto, hemos visto a lo largo de toda esta teoría que el 90% de los accidentes, por dar un número, pues vienen asociados a factores humanos, no perdamos de vista que hay un pequeño porcentaje inmerso que es asociado a las causas, o mejor dicho, a los factores técnicos, ¿ya? Pero bueno, vemos entonces que es producto de una multicausalidad de hechos y no producto de una casualidad, ni como parte del azar. Eso también es importante dejar claro, ¿verdad? Que no vamos a ser creyentes que el accidente ocurra porque casualmente se cayó, ¿verdad? El techo, o casualidad que pasando iba fulanito y le cayó encima el ladrillo, el tablón, o que mire, qué casualidad, justo cuando el montacargas iba a cruzar, ahí se atravesó el camión y chocaron, o colisionaron. Y mucho menos el concepto de que por el azar del destino las cosas ocurren, nada que ver. Hay una serie de causas, multicausalidad. Es el resultado prácticamente de un mal funcionamiento del sistema de trabajo en la empresa. Acordémonos que aquí todo es todo un engranaje, es toda una maquinita debidamente coordinada en una organización, y lo que ocurre en un área o la deficiencia de una área específica puede generar el accidente en otro sector. ¿Por qué? Porque dado lo cual, el accidente se define como una consecuencia no deseada del funcionamiento del sistema que está vinculado con la integridad corporal del elemento humano. Es decir, que las personas, al ser una parte fundamental de la organización, pues obviamente es parte de las variables a investigar en todo momento ante la materialización de un accidente. Vamos ahora a ver un video, ahí me va a ayudar el ingeniero Escalante proyectándolo para que podamos escuchar bien el audio. Con gusto, ingeniero, en este momento. Gracias.
Excelente, muchas gracias, Ingrid. Bueno, como ven, este video pues es bien enriquecedor, creo, en lo personal, pues, por todo lo que nos hace ver ahí que primero todos los accidentes son evitables y lo importante es tener en cuenta que hay que realizar un preanálisis de la tarea, porque eso va a garantizar de alguna manera que evitemos en la manera de lo posible evitar los errores humanos que pueden generar un accidente. Bien, y luego de este video pues ya empezaríamos de lleno. ¿Qué es una investigación? Esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer hoy en día. ¿Qué es una investigación? Vemos acá que una investigación de un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o un suceso peligroso, acordémonos que estas tres grandes áreas son las que estaríamos interesados en evaluar. Y acá pues no voy a hacer ahorita una distinción entre un tema de seguridad o ambiente, porque pues al final ambos, ya sea un accidente ambiental o un accidente en temas de seguridad, son desviaciones a las operaciones. En el módulo 3, con el ingeniero Roberto Duarte, vamos a lograr ahí conocer en detalle cómo es el proceso de evaluación, de investigación, mejor dicho, de este tipo de accidentes ambientales, ya que eso pues conlleva otra serie de factores, pero la esencia de una investigación como tal es lo que vamos a ver hoy en día. Ahora bien, esa investigación en primer lugar, como vemos acá, va a buscar identificar cómo y por qué ocurrió el suceso indeseado. Ese es como el primer gran objetivo. Si voy a hacer una investigación de algo es porque quiero identificar primero cómo y por qué ocurrió ese suceso indeseado. Que ese suceso indeseado, llámese accidente, enfermedad, suceso peligroso o casi accidente, que viene casi siendo lo mismo que el suceso peligroso. El segundo punto, establecer las acciones necesarias que van a prevenir un suceso similar. Yo creo que esto es clave porque cuando tenemos varias sucursales, varias actividades o varias dependencias, ya sea en la misma zona geográfica o en diferentes, fuera del país o en el mismo país, establecer las acciones necesarias para prevenir que un suceso similar ocurra es clave. ¿Por qué? Porque les decía, que eso me va a permitir que lo que ocurrió el día de ahora en San Salvador no vaya a ocurrir en La Paz, o en Chalatenango, o en San Miguel, o en otro país, no importa. Esa es la herramienta que se ocupa para este tipo de notificaciones en seguridad, les conocemos como los alertas de seguridad, los safety alerts, que es un boletín informativo en el cual de manera rápida, de manera general, es un preinforme del accidente. Nosotros le reportamos a las personas que corresponde qué ocurrió, dónde ocurrió, a quién le ocurrió. Se colocan un par de fotografías del evento, si es posible, o recreación de lo que ocurrió. Se comparte cuáles fueron las deficiencias preliminares que se han identificado y cuáles fueron las consecuencias. Las consecuencias pueden ir desde el paro de la máquina, la lesión de la persona, el daño de la maquinaria y las lecciones aprendidas. O sea, en una hojita, de manera bien general, usted comparte a sus pares cuál fue la situación que ocurrió y cómo uno golpeó operativamente hablando ese evento. Las investigaciones realizadas por los equipos multidisciplinarios también deben de identificar a todos aquellos que tengan obligaciones legales. Es decir, si ocurrió un accidente en muchos países, tengo entendido, sobre todo por el lado de Sudamérica, que existe incluso que un permiso de trabajo puede ser un documento vinculante para generar una responsabilidad civil o penal ante una situación de accidente. ¿A qué me refiero con eso? El permiso de trabajo es una hojita en la cual se garantiza la evaluación previa de la ejecución de la tarea. Es decir, si alguien va a ingresar a un espacio confinado, como veíamos en el video anteriormente, ese permiso de trabajo, el responsable de seguridad ocupacional o la persona que defina,
en ese checklist que tiene ese permiso de trabajo va a identificar si todas las condiciones laborales del sitio son adecuadas para iniciar la obra. Imagínense, va a ingresar a un espacio confinado, que un tanque, por ejemplo, y se detecta que hay bajo nivel de oxígeno, que la atmósfera es explosiva, inmediatamente ahí se toman acciones para prevenir un posible accidente. Entonces ahí es donde se ve este punto, que identificar a todos aquellos que tengan obligaciones legales. Ojo, ¿verdad? Quienes sean representantes legales, dueños o administradores o apoderados generales judiciales, administrativos de las organizaciones, bueno, no soy abogado, pero el que tenga una responsabilidad legal directa con una organización ante un eventual accidente grave, entiéndase fatal, entiéndase con impactos ambientales fuertes al entorno, los representantes legales son los que se ven mayormente expuestos. Es decir, que ante una fuga de un material peligroso, por ejemplo, en una organización, y mientras no se defina el por qué ocurrió, puede, no digo que así suceda, pero pueden llegar a existir órdenes de captura para la directiva o los representantes legales. Mientras se hace la investigación y se ve el por qué ocurrió el evento. O sea, es importante tomar eso muy en cuenta. Por eso es que vemos que el punto 1 va asociado a que a conocer a todas aquellas personas que tengan obligaciones legales. En primer lugar, bueno, es más, en la película que estamos viendo, ustedes, si no me equivoco, al inicio, alguien que me diga, ¿cómo empieza la película? Vamos a ver si ya la vieron. ¿Cómo empieza la película? La película inicia con el interrogatorio a un señor, ¿verdad? ¿Y el interrogatorio en dónde se está dando? ¿En qué ambiente? En un juzgado, creo yo que es, en un juzgado ambiental. Es correcto. Es correcto. Y él dice que primero escuchó una explosión y después que se veía. Es correcto. Ven entonces que pueden llegar a instancias judiciales, accidentes laborales o ambientales, y mientras se logra hacer toda esa investigación y deducir las responsabilidades plenas, quienes estén en juntas directivas, representantes legales o que tengan una vinculación directa operativamente hablando con la situación que se está evaluando, pueden ser sujetos de detención preventiva y de llevar a juicio, y bueno, todo el tema legal que ya ustedes pueden haber visto en esa película o que conocen de alguna u otra forma. El punto 2 le dice que también ese equipo multidisciplinar, perdón, antes de pasar al punto 2, entonces el objetivo principal va a ser que al conocer quiénes son los que pueden estar involucrados como obligaciones legales, si la empresa es responsable, inmediatamente lo que va a hacer es evitar la exposición innecesaria de estas personas. ¿A qué me refiero? Si yo sé que el gerente de medio ambiente o el gerente de recursos humanos se ve expuesto a que por un accidente fatal en mi organización esa persona pueda llegar a ser detenida, ¿por qué no mejor decirle, mire, licenciado, licenciada, ingeniero, ingeniera, mientras la situación se calma, quédese en su casa? Nosotros aquí estamos, o sea, darle la oportunidad de que esa persona no se exponga. Esto es pensando en proteger a los ejecutivos de una empresa. Obviamente, aquí pues se juega mucho el papel de los asesores legales que tengamos, cómo nosotros vamos a proteger. O sea, aquí la idea es proteger a nuestras altas gerencias o direcciones ante situaciones de ese tipo, o sea, porque es parte importante también tener esa obligación legal de cada uno identificar. Bien, punto 2, la legislación pertinente. En este caso, su servidor antes cometía el error, y lo digo con toda honestidad, de creer que en El Salvador la legislación ambiental era básica o inexistente. Imagínense qué gravísimo error el que cometía. Me recuerdo que una vez me preguntaron, mire, Guillermo, y si volamos una ceiba, ¿hay una implicación legal? No, aquí en El Salvador no existe eso, les decía. Y después me voy dando cuenta que o sea, no es tanto la ley de medio ambiente como tal que te genera una vinculación de cumplimiento legal como tal, sino que tienes un permiso ambiental. Aquí me estoy metiendo un poco al tema ambiental, pero es importante porque todo eso tiene que salir a la luz en una investigación.
Imagínense ese ejemplo, alguien, volaron la ceiba, ¿verdad? Y de repente, eso tal vez no podemos catalogarlo así en primera instancia como un incidente ambiental, porque fue dado algo con la intención de hacerlo, pero imagínense que de repente empieza a llegar el Ministerio de Medio Ambiente, se empieza a hacer una serie de investigación porque llega una denuncia de la comunidad que la empresa tal está talando árboles protegidos. ¿Y a dónde estaba esa cláusula que me decía que no debía botar ese pobre árbol? El permiso ambiental en tu PMA o tu programa de manejo ambiental. Ahí tienes las obligaciones legales o vinculantes legalmente hablando a cumplir y para que evitar situaciones de deterioro ambiental. ¿A qué me refiero con eso? Sí puedes botar el árbol. Si tú le justificas a la entidad, o ya sea a la alcaldía o a la entidad de gobierno, que ese árbol te puede generar un riesgo a una instalación o a un paso de personas, o de plano, allá las raíces están podridas y que de un momento a otro ese árbol se puede caer. Justificando eso, la legislación te lo permite, pero eso sí te van a decir, vale, me huele ese árbol, pero a cambio me va a sembrar 20. Perfecto. Pero es importante tener de forma clara o visible cuál es la legislación pertinente, si se ha infringido algo y de todas las decisiones tomadas para hacer que se cumpla. Y finalmente, la investigación en el punto 3 me va a identificar o a definir las acciones necesarias para garantizar que la empresa cumpla con la legislación relevante, no solo en seguridad y salud, sino que también en temas ambientales. ¿Qué acción voy a hacer para cumplir con el hecho, por ejemplo, que si los fulanitos van a ingresar a realizar un mantenimiento a un tanque, ¿qué acción voy a hacer? Y aquí viene lo interesante, mire. De repente, y los médicos empresariales, ¿dónde juega el papel importante de ellos? En todo momento. Porque ellos, cuando estamos ante una tarea peligrosa, son los primeros que me van a apoyar en definir el tema de salud. Pero ojo, aquí hay un punto importante también, y es el hecho de que muchas organizaciones que tienen clínicas empresariales, sí es válido hasta cierto punto. Yo llego, Guillermo Barrera, contratista, me voy a meter a un tanque, voy a trabajar en altura, pero antes debo ir a la clínica empresarial a hacer un chequeo para ver cómo está mi condición de salud en ese día. Si no ando la presión alta, si no ando el azúcar alta o qué sé yo. El problema está en que personas malintencionadas le pueden, imagínense, Dios me lo permita, pero sucede que si el médico o la médico de la empresa le dio el aval para trabajar ese día. Subido en el techo la persona o metido en el tanque, la persona se desmaya y se puede llegar hasta morir porque tenía X cosa. El problema va a ser que como el médico de la empresa dio el aval para realizar esa actividad, la responsabilidad cae en esa persona, o sea, en el médico. Y por ende, como es un colaborador de la empresa, a la empresa al contratante. Es decir, sí somos corresponsables del tema de seguridad de nuestras instalaciones, pero de preferencia lo que se recomienda es que nosotros le pidamos a nuestros contratistas que previamente lleven un chequeo médico. Y mi médico o la médico de la empresa sea solo garante que el certificado que llevan de otro colega de ellos sea válido. Nada más, pero ahí yo no le estoy generando cierta vinculación al médico que ante una fatalidad o ante un accidente grave pueda verse afectado. O sea, es algo que en la medida que nosotros vamos caminando en este mundo de la prevención de riesgos, nos vamos dando cuenta que existen muchas implicaciones de tema legal que de un momento a otro pueden afectar a nuestros colaboradores en un accidente. Y repito, ya sea tema de seguridad ocupacional o en temas ambientales. Recuerden que si tienen algún comentario, alguna duda, pues con todo gusto y toda confianza abren el micrófono y pueden participar sin problema. Siguiendo con lo que es una investigación, recordemos, ¿verdad? Es reactivo. Todo eso es reactivo. Ya que, pues, si nosotros
No podemos empezar una investigación si no hemos tenido una desviación en la operación o un suceso que haya marcado algo en la actividad operativa de la empresa. Entonces, al ser algo reactivo, vemos que el líder del equipo de investigación, que puede ser cada uno de ustedes o nuestros coordinadores de seguridad ocupacional en las empresas, si es que los tenemos, o en su defecto el comité, que como decía la semana pasada, el comité sí puede apoyar, no estoy en contra de ello, pero debemos de estar plenamente seguros que tienen la capacitación adecuada. Y después de conocer todo lo que conlleva una investigación, vamos a ver que el comité o se dedica solo a eso, a hacer la investigación, o mejor agarramos alguien que de plano esté de lleno en esta actividad y nos apoye. ¿Por qué? Porque vamos a ver que es una serie de actividades bastante detalladas y eso puede llevar de una semana, 15 días hasta un mes, dedicado casi a tiempo completo haciendo esta investigación. Ese a tiempo completo va a depender mucho de cómo la empresa quiere hacer la investigación. Si quiere algo bien robusto, bien hecho, o de plano solo quiere salir del compromiso, presentar una media investigación solo para que el ministerio no le diga nada, y ahí murió todo. Pero a sabiendas que el accidente que tuvieron se puede ir repitiendo una, otra y otra vez, y de una mayor intensidad. Entonces, en una investigación, ustedes como líderes de los equipos de investigación deben determinar primero no solo cuáles son las consecuencias del suceso, sino que también deben de determinar cómo y por qué ocurrió, con el fin de que podamos identificar y poner en marcha esas medidas de control y evitar, aquí la palabra clave es ese punto, evitar que se repita. Y solo así vamos a ir mejorando la gestión de seguridad y salud, y por supuesto, cuando es tema ambiental. Entonces, ojo, ¿verdad? Con eso es importante que tengamos en cuenta ese punto. O sea, aquí no me voy a cansar de repetir lo mismo, que nosotros como líderes del equipo de investigación debemos tener claro cuáles son esos objetivos principales. Y para ello, vamos a ver que toda investigación, y esa es como la guía, y aquí está la clave para poder hacer una buena resolución de la investigación. Toda buena investigación debe contestar estas 6 preguntas básicas. Estas preguntas básicas deben ser: ¿quién resultó herido? O sea, cuando usted vaya a iniciar su proceso de investigación de accidentes, anote por ahí, ¿quién resultó herido o quién resultó lesionado? ¿Ok? ¿La salud se vio afectada o estuvo implicada? O sea, ¿quién? La palabra clave es ¿quién? 2, ¿dónde ocurrió el accidente? ¿Dónde? En el muelle de carga, en el parqueo, en las oficinas, en el consultorio, si es que ocurre ahí, o en la calle, en la entrada de la empresa. ¿En dónde? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? Lunes, martes, ayer, pasado mañana. O sea, ¿cuándo? ¿Qué sucedió en el momento del accidente? El qué es, ok, ya voy a ponerles por ahí una foto y hacemos el ejercicio tratando de ir identificando quién, dónde, cuándo, qué. ¿Cómo ocurrió? La descripción del evento. ¿Por qué ocurrió? Ahí es tratar de identificar las desviaciones en la operación que generaron ese fallo. Ahora bien, todo esto obedece a una técnica. Yo creo que más de alguno de ustedes ya la ha escuchado. Le conocen como la técnica de las 5 Ws y una H. ¿Por qué las 5 W y una H? El método de las 5 W y una H es por las palabras en inglés who, what, where, when, why. Esas son las 5 W. Y la H es how, el cómo. Esta herramienta me gusta mucho combinar un poco de cultura general en estos temas. No sé si alguno de ustedes ha leído el libro, la obra está El libro de la selva, de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling era un escritor inglés, si no me equivoco,
influenciado mucho en la época del Imperio Británico, en las colonias de la India, y él ocupaba mucho esta técnica de los 5 Ws y una H para poder estructurar esas historias. Él buscaba saber quién era el protagonista, qué era lo que le sucedía a ese hablando, por ejemplo, el libro de la selva, quién era el protagonista, el niño que se pierde, Mowgli. ¿Qué ocurrió? El pequeñito se pierde y lo crían una manada de lobos. ¿En dónde ocurre la escena? O todo el entorno de la obra, en la selva. ¿Cuándo? En el siglo X, ¿verdad? ¿Por qué se dio eso? Porque había un tigre que se echaba a las aldeas humanas y a raíz de eso, pues, el niño se pierde. ¿Cómo ocurre? Entonces ven ustedes que a cualquiera de nosotros que nos gusta escribir o que queramos escribir una historia, siempre vamos a ir buscando jugar con esas palabras. ¿Quién es el protagonista? Aquí hablando en términos de redacción de algún informe, ¿verdad? Pero en relación a lo que nos interesa este día, que es el tema de la investigación de accidentes, es quién es el involucrado. Voy a buscar por aquí, voy a dejar de compartir un momentito. Voy a buscar algunas fotos que tenga y hacemos ese ejercicio. Permítanme un segundito, por favor. Si tienen algún comentario, pues con gusto ahorita podemos abordarlo. Tengo la mano, a ver, aquí si no vamos a agarrar cualquiera. Lo que quiero es que hagamos el ejercicio de ir llenando lo que pudo haber ocurrido. Bueno, lo que encuentro es, digamos, les comento entonces con esto de la técnica de las 5 Ws y una H muy usada. Quienes la ocupan frecuentemente son los periodistas. Es una herramienta que a simple vista pues se ve bastante sencilla, pero les digo, es algo complicada porque no podemos perder de vista lo que nos interesa transmitir en dicha historia, ¿verdad? Tenemos que saber siempre que cada uno de los actores que juegan un papel fundamental en la actividad, y solo así vamos a poder ir dándole sentido a lo que nosotros queremos exponer. Ahora bien, trasladado eso a un accidente de trabajo, nos permite hasta cierto punto, pues también no perder el foco de la línea de investigación que estamos siguiendo. Porque acordémonos que a veces nosotros, y eso sucede muchas veces, cuando estamos analizando un accidente, les decía anteriormente, ¿verdad? Cuando todo está bien, perfecto, nadie se acuerda en tema de seguridad, todo camina de la mejor forma. Pero el día de mañana, cuando ocurre una eventualidad, un accidente, ahí sí que todo el mundo se vuelve experto. Todos quieren opinar y todos tienen la respuesta a lo que pudo haber ocurrido o lo que haber hecho para que no ocurriera el evento. Eso es lo que nosotros como líderes del proceso de investigación tenemos que evitar en la manera de lo posible. Aquí tengo una foto, no es un accidente, pero es como una protesta. Pero imaginémonos, vamos a hacer el ejercicio. Ahorita se las va. Imagínense que acá este fulano revoltoso por andar quemando llantas. Perdón. Uy. Perdón.
Hasta en la clase está Bukele. Es normal de tener fotos que no deben. ¿Perdón? Hay confianza, ¿verdad? Pues sí. Vale, ya la puse mejor en la presentación para evitar otra. No vale tener otra foto. Vale, ese fulano revoltoso también el otro que al querer incendiar se quemó. Va, si seguimos la lógica, ¿quién resultó herido? Pongámosle un nombre, Juan. Juan, por andar ahí haciendo cosas indebidas, al momento de incendiar se quemó. ¿Dónde ocurrió? Ahí usted le define, en tal lugar, en tal calle, tal situación. ¿Cuándo ocurrió el accidente? Ahí es donde nosotros debemos de colocar la fecha en que ocurrió. El día 20 de agosto del año 2020, a las tantas horas, fulanito, y aún elaborando en la estructura del informe. ¿Qué sucedió en el momento del accidente? Por andar ahí haciendo cosas que no debe, tiró alcohol, gasolina, y como el vapor de la gasolina es altamente inflamable, después tira el fósforo, el encendedor, qué sé yo, y ahí el flamazo lo alcanza y le quema el rostro. Ahí detallamos qué sucedió y cómo ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Por no guardar la distancia. Fíjense que a mí me ocurrió, no a mí, ¿verdad?, sino que tuve un compañero de trabajo parecido a esta actividad. La persona estaba haciendo unas pruebas de incendio, si aguantaba, qué tanto aguantaba una estructura de fibrocemento el calor. El problema fue que el muchacho tiró adentro de la estructura que había creado gasolina, roció gasolina, pero el problema fue que no ocupó una antorcha, sino que él justo hizo eso, de tirar el fósforo. ¿Qué sucedió? Que el vapor altamente inflamable de la gasolina le generó ese flamazo y le quemó todo el rostro. En el momento la persona pues no sintió mayor cosa, él solo sintió como lo calientito, ¿verdad? Como cuando tú acercas las manos a una velita y sientes que por radiación pues te genera calor. Él no sintió nada en el momento. Al día siguiente del evento tenía todo el rostro quemado. Imagínense, una situación de ese tipo por no cuidar las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, como ven, accidentes pues siempre ocurren y lo que tenemos que buscar, vuelvo al método de las 5 Ws y una H. Buscar siempre quién fue el involucrado, qué fue lo que ocurrió, a dónde, cuándo, por qué y el cómo. Siguiendo esas 5 W y esa H o esa técnica, vamos a poder al menos estructurar inicialmente nuestro informe. Ya aquí ustedes pueden tener la idea cómo estructurar ese informe previo de la película que hemos visto. Bueno, siguiendo, tenemos aquí en qué consiste una buena investigación. Una buena investigación consiste en identificar claramente las causas inmediatas y subyacentes del accidente, las causas básicas y la prevención y las medidas de protección necesarias para romper la cadena causal. Este gráfico nos indica de una forma más clara cuáles los objetivos o en qué consiste esa buena investigación. Lo que nosotros vemos cuando hay un accidente es esto, las hojitas del árbol. Este accidente, este otro evento es un suceso peligroso. Eso es lo que yo logro percibir, los efectos. Luego, cuando hacemos una investigación somera, así bien generalizada, de una forma rápida, sin profundizar mucho en el tema, lo que nosotros hacemos es quedarnos a este nivel, a un nivel de puros efectos. Y eso, después lo que nosotros tenemos que hacer es bajar un poquito más en el análisis y llegar al menos al tronco del árbol. En ese caso es el problema, ¿ya? El tronco, que es el soporte de toda la estructura del árbol, es
el problema principal que estamos teniendo, digámoslo así. Por ejemplo, si el efecto fue que un montacargas, o mejor no hablemos de equipos, vámonos un poco al tema de salud. El efecto es que tengo muchas personas enfermas de las vías respiratorias. Los efectos son los visibles. Tengo como 20 colaboradores incapacitados por gripe y asociado al COVID. Sabemos que todas esas personas deben de estar en cuarentena para evitar cualquier complicación en su salud. Imagínense entonces, temas de salud, en ese aspecto, ese es el efecto. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema, como les digo, la situación está en que si nos quedamos de manera superficial, todo el análisis nos va a arrojar, que no ocupan mascarilla, que la mascarilla es inadecuada, que se mojaron porque anoche cayó lluvia y en la salida del turno se mojaron. Esos son los efectos. El problema en sí puede ser que los filtros de las máquinas de corte, por ejemplo, no están en buen funcionamiento, están deteriorados, están ya dañados de tanto uso, su vida útil ya caducó. Ese es el problema. Ven ustedes que de estar aquí encimita ya vamos bajando, profundizando más en el análisis. Y lo ideal es llegar a la causa. Por eso le llamamos causas raíces, porque esas son las que no logramos percibir de forma inmediata. Lograr llegar a la causa, entonces el filtro está dañado, ¿por qué razón? Porque no hay un plan de mantenimiento de los equipos. ¿Y por qué no hay un plan de mantenimiento de los equipos? Porque no tenemos la disciplina. ¿Y por qué no hay disciplina? Y empieza usted, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es otra técnica que vamos a seguir para la estructura del árbol de causa. Y en este caso es ¿por qué ocurrió tal cosa? ¿Por qué se cayó de las gradas? Porque iba con tacones altos. ¿Y por qué iba con tacones altos? Porque ese es el uniforme. ¿Y por qué ese es el uniforme? Porque la gerente general le gusta andar con tacones altos. ¿Y por qué le gusta? Entonces va viendo usted que a medida que va incrementando el por qué, llega un punto en que ya no podemos más. Y cuando ya no se puede generar más consultas del por qué ocurrió el evento, es cuando ya nosotros concluimos y esa es la causa raíz a la cual hemos llegado. Por ejemplo, va el camión cargado y estaba lloviendo. Y en la lluvia el motorista frenó bruscamente y el camión patinó y se fue a detener a un árbol o a un poste. Ok, empieza uno. ¿Y por qué el camión se fue a detener al poste? Porque iba a excesiva velocidad. ¿Y por qué iba a excesiva velocidad? Porque el motorista iba tarde. ¿Por qué iba tarde? Porque se levantó a las 10 de la mañana. ¿Y por qué se levantó? Y empieza uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Y otro. ¿Y por qué patinó el camión? Porque estaba mojado. ¿Y por qué estaba mojado? Porque llovió. Interesante. ¿Y por qué llovió? Porque así lo quiso Dios. Y allá no podemos más, porque no nos vamos a poner a pensar, ¿y por qué Dios quiso que lloviera? Ya son cosas que no podemos seguir analizando y es ahí donde el análisis termina. Ahora bien, vemos que las causas inmediatas, lo que les estaba diciendo, son las encontradas en un primer lugar, una vez que haya ocurrido el accidente y se relaciona con el momento mismo de este. Se pueden tener de ellas los llamados actos inseguros y las condiciones inseguras. Se recordarán ustedes que aquí, esta sí la tengo acá, ¿no? Pues, no duermo por culpa de esa foto. Lo que yo quería hablar es muchos de los accidentes se pueden evitar, uno, dando la capacitación al personal y dos, sobre todo dando a los dueños de la empresa de entidad lo importante que es el mantenimiento preventivo, porque ahí lo que hablamos precisamente es si hay la falla de algún equipo o que hubo falta de algún mantenimiento o que no tiene realmente el seguro o el resguardo que debería tener, porque muchas máquinas quitan el protector incluso por esos accidentes que hay de guillotinas y cosas, por haber quitado el protector con el que venía porque, qué sé yo, se dañó, se rajó y es mejor quitarlo que traer el nuevo y volver a poner algo.
Entonces, si tuviéramos realmente esa cultura, pienso que muchos de estos accidentes obviamente se minimizarían, ¿no? Correcto. Y no solo por eso, Cintia, de que lo haya... yo creo que ese ejemplo lo conversamos al inicio de ese curso. Les decía, cuando estamos ante una condición insegura, muchas veces esa condición insegura fue producto de una acción insegura. Y ahí es donde regresamos al análisis que decía que el 90% de los accidentes es por factores humanos. Ese es un buen ejemplo que usted está mencionando. ¿Por qué razón? Porque llega el mecánico o el compañero de mantenimiento, interviene en la maquinaria para tener acceso al lugar donde está el problema de la maquinaria. Él quitó una guardia de seguridad. Mete mano, arregla el equipo, pero por la prisa, porque ya tenía otra máquina en cola, dejó la faja, el engranaje o qué sé yo, sin la guardia de seguridad. Después, el colaborador que usa ese equipo viene, lo ocupa, porque hay que hacer uso de ella, no tiene la guardia de seguridad, metió la mano y sucedió este ejemplo. Le cortó el dedo. Ah, perfecto. Entonces, lo que usted dice, ¿de quién fue la culpa? De esta persona que metió la mano en un punto donde no había guardia de seguridad, o el mecánico que retiró la guardia de seguridad, intervino en la máquina y no la colocó nuevamente. La causa... Ambos, porque si él es la persona que está encargada de trabajar en ese equipo, pues debería ya tener la capacitación y la lógica de saber que necesita tener ese protector. Y si alguien lo quitó, pues es que hay mucho también de la actitud. Hay veces yo pienso la gente tiene actitud de cuanto menos esfuerzo hago, cuanto menos igual gano, pues ok. Entonces realmente tenemos que incentivar mucho a las personas el tener esa actitud un poco más positiva y de prevención hacia uno mismo, ¿no? Es correcto, es correcto. Y fíjense que lastimosamente, este es un ejemplo real, lo viví en carne propia, lo vi, estuve con esta persona en el Seguro Social hasta que lo atendían. Cuando usted analiza ese accidente, lo primero que dice, este pobre hombre por descuidado metió la mano donde no debía y ahí están las consecuencias. Pero no sabemos el trasfondo de ese accidente. O sea, la causa inmediata es el acto inseguro por parte del colaborador, la condición insegura de no tener la guardia de seguridad, pero eso es lo inmediato, ese es el efecto. Eso es lo primerito que usted, y que muchas veces, por salir del compromiso de la investigación, ahí nos quedamos. No, negligencia personal que no tenía guardia y punto. Y viene el equipo multidisciplinario que realizó la investigación, si es que lo conformaron, porque en muchos casos solo le dejan la tarea al de seguridad, si es que tienen al de seguridad. Si no tienen a alguien de seguridad, pues hay al que caiga. Ahí más adelante, valga el comercial, estamos ahorita... ¿Perdón? Al jefe inmediato. Al jefe inmediato, sí. No, lo que les quería comentar, estoy ahorita redactando un artículo científico sobre la evolución que ha tenido el gerenciamiento de la seguridad y salud en el trabajo a raíz de la pandemia del COVID-19. Esto es parte de la maestría que estoy ahorita sacando en investigación científica. Les comento esto porque es bien interesante. Qué bello. Y van a disculpar que me salga un poco el tema, pero cuando lo concluya se lo voy a compartir. Y lo que le quiero comentar es esto. Hemos venido de tener al área de seguridad ocupacional casi olvidada, o la tenemos en segundo plano. He trabajado en empresas donde el área de seguridad se ve como la antesala a tu salida de la organización. Te portaste mal y ya no te quieren en ningún área, no, entonces te vas a seguridad y ya te pasas el rato mientras vemos qué hacemos contigo. ¿No? Don Juanito, que ya está por jubilarse, le faltan unos 2 años, entonces ¿sabes qué? Metámoslo a seguridad y hay que esté mientras se llega a su periodo de jubilación. Así habían visto el tema de seguridad por muchos años en las empresas, sobre todo aquí en El Salvador. ¿Qué sucedió hoy con esto de la pandemia? Bueno, y hablar de que había un gerente o un director en seguridad ocupacional y medio ambiente. Uy, no, Dios guarde. ¿Por qué? Porque el solo nombre gerente o director, una pequeña o mediana empresa, no digamos una grande,
pero independientemente esas palabras son sinónimo de salarios buenos. ¿Y cómo le vamos a pagar, por decir algo, $3,000 a alguien en seguridad? ¿Cómo? ¿Dónde va a haber el retorno de inversión de una posición de esas? Es difícil, lo tiene, pero no es palpable como que tengamos un gerente de mantenimiento, un gerente de producción, que entre más producen, más venden, por supuesto. Pero bueno, dicho esto, la idea de ese artículo y que les comparto a ustedes como un poco ahí de cultura en general en temas de seguridad, es que aquí sí voy a decir que gracias a la pandemia la gente que trabaja en el área de seguridad es más visible hoy en día en las empresas. Porque quien no implemente un protocolo, y eso lo van a ver en detalle en el módulo 2 con el doctor Rodolfo Castro y con el licenciado Eric Canizales, quienes no desarrollen protocolos robustos de bioseguridad, ¿qué va a suceder? Van a tener contagios en toda la empresa y obviamente van a tener que parar. Y toda la economía ahorita, viendo mal, ahí está funcionando, pero su empresa se mete un tema de muchos contagios, ni modo, va a tocar parar la operación. Entonces ahí es donde vemos la evolución que ha tenido ese tema de seguridad y la importancia que hoy en día tiene. Ahí les compartiré ese artículo para que lo analicen y me den sus comentarios. Pero bueno, regresando al punto. Bueno, más bien seguridad, todo lo que trata seguridad es directamente proporcional con la buena productividad, porque si hay un buen estudio ergonómico y todo esto de preocuparse de la salud de los trabajadores, más bien hay mejor productividad y eso da mejor rédito. Entonces, debería valorarse realmente a las personas ocupadas en todo esto que es seguridad ocupacional. Y la felicito por pensar así, Cintia, porque es rara las personas que piensan de esa forma. Porque es claro, ¿verdad? Usted va a invertir en un buen estudio ergonómico o va a invertir en un buen programa de seguridad, pero está consciente que el retorno de la inversión que usted está haciendo no lo va a ver traducido en más, de forma inmediata, en más ingresos. No. ¿Cómo vamos a ver el retorno de inversión? Menos incapacidades, personal más motivado y obviamente más productivo, y lograr tener esa visibilidad de que un colaborador saludable, motivado, me va a generar más productividad. Y eso se me traduce en más ventas. O sea, llegar a esa cultura es lo que esperamos, no solo a nivel de empresas de El Salvador, sino que aquí sí es todo el mundo. Pues obviamente el tema de seguridad, la OIT le da un enfoque bastante fuerte y pues como les digo, la felicito, me gusta mucho cómo piensa en ese sentido, porque eso me da a entender que usted en su organización es una de las personas líderes en el tema y eso es lo que buscamos. Y como les decía, si bien es cierto, este tema es sobre investigación y accidentes, mi objetivo en otros cursos que doy con la universidad, o incluso en la materia que damos de prevención de riesgos en la maestría de recursos humanos, mi objetivo es que vean que esto no es más de lo mismo, sino que hablar de investigación de accidentes, sí, pero que también conozcan que detrás de esto hay involucrado temas de innovación, temas gerenciales, temas estratégicos, y al pensar de esa forma, el que piensa de esa forma, mejor dicho, y está en área de seguridad, le garantizo que evoluciona a otro nivel, es decir, va creciendo profesionalmente en este tema. Gracias ahí por... Gracias. Siguiendo entonces, pasamos de las causas inmediatas a las causas básicas o de origen. Las causas básicas o de origen son aquellas que no se identifican como causantes de las lesiones, el daño o pérdida. Es decir, esta causa inmediata era la negligencia del colaborador, podríamos decir, por meter la mano donde no debe y sin equipo de seguridad. Pero, ¿cuáles son las causas básicas o que originaron el evento? En este caso son los factores personales y los factores de trabajo. No está ahorita la tarea, esto va a quedar así, ahorita se los comento, les voy a pedir por favor que investiguen, esto lo vamos a evaluar como parte de la semana 3, pero desde ya pues los invito a que empiecen a investigar la técnica de análisis sistemático de causas, el TASC. Quiero ver si puedo aquí tener un... Sí, es el TASC.
técnica de análisis sistemático de causas. Esta herramienta es muy buena. Es una tabla que, perdón, que te da guías, parámetros para ir identificando cuáles fueron las causas básicas o de origen. En este caso, cuando hablamos de los factores personales y los factores de trabajo, el task te amarra a investigar, por ejemplo, un factor personal. ¿Habrá esa persona dormido bien la noche antes del accidente? Ese es un factor personal que no lo conocemos y que si no hacemos una investigación en detalle, uno puede decir, pero ¿qué influencia tiene eso? Imagínate que tenía al niño de 2 años enfermo, que toda la noche el pobre niño vomitando con diarrea y no durmió nada. ¿Cómo va a llegar un padre de familia a trabajar al siguiente día? Desvelado y angustiado. Y eso puede generar, se recordarán ustedes, los efectos de ojos no en la tarea, mente no en la tarea, ponerse en la línea de fuego. Esas situaciones son factores personales que no son causas inmediatas, sino que son causas básicas o de origen, como estamos viendo ahorita. Pues sí. Otro factor personal, ¿qué tal que era una persona muy alta, por ejemplo, y la estructura de donde él estaba trabajando era muy bajo? Y eso le generó una posición inadecuada, un sobreesfuerzo, y claro, ¿verdad? Tuvo que meter el dedo en un punto donde había un atrapamiento, o la mano donde no tenía la facilidad de poder sacar en caso de, y ese es un factor personal que no lo vamos a ver de manera inmediata, sino que cuando hagamos una investigación más en detalle y lleguemos a esas causas básicas. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre como un factor personal asociado a ese tipo de accidente? Bueno, generalmente descuido, ¿no? Pero como usted dice, realmente las cosas personales afectan bastante. Pueden ser problemas, sí, familiares, económicos o alguna cosa que haya tenido la persona. Y son cosas que realmente a veces uno no piensa. Uno solamente ve de que es tu horario de trabajo y pues tienes que trabajar y rendir. Y es cierto, las cosas emocionales es lo que afecta al ser humano. Otra podría ser el hecho personal. Pienso que ese empleado, aparte de lo que usted dice, que se desveló o que no durmió bien, pudiera pasar que por lo mismo de que no se alimenta bien, y eso ya viene pasando desde hace muchos días o semanas, es una persona que está tendiendo a tener problemas de insulina o de hipoglicemias, y se le tiende a presentar algún temblor fino en sus manos, y en el momento en que manipuló, pues obviamente el temblor se le persistió, hubo una tensión que se le mantuvo en la mano y ya no pudo manipular adecuadamente la herramienta. Muy bien, perfecto. ¿Otra más? ¿Otra opinión más? Sí, quiero opinar, ingeniero. Dale, le escuchamos. La causa puede haber sido la rotación de puesto de trabajo. Puede ser que estuvo en otra área y de repente lo trasladaron a otra área. Excelente. Es necesario. Ve usted, correcto, y que no le hayan dado la capacitación y que asumiste que como era un colaborador que ya tenía 20 años de estar en la empresa, ya conocía todas las áreas. Muy buen análisis. Les estoy aquí avanzando con la tarea. Les voy a mostrar ahorita, quiero ver si logro que se vea más grande, porque aquí tengo, ya lo encontré. Voy a ver si me dicen cómo lo ven. ¿Logran verlo? Más o menos aquí. Pero esta es técnica, técnica de análisis sistemático de causas, así se llama. Esta técnica, aquí van a ver que empieza tipo de contacto. Quiero ver si lo logro hacer más grande. Aquí el tipo de contacto usted busca si es, por ejemplo, atrapamiento, si es
atrapamiento, si es, ¿qué más? Caída, contacto con, y acá lo que quiero que más o menos vean, lástima que, pero voy a tratar de buscarlo y si ustedes pueden, lo buscan y descárguenlo. Esto es lo que me interesa que conozcamos, aquí se ve mejor. Lo que quiero que vean ustedes es, ok, el tipo de contacto, dice, atrapado por, puntos filosos o cortantes, que es el caso como la fotografía que hemos visto. Ustedes van a encontrar que dice BACI y le da una serie de números. SCI significa causas inmediatas directas, que es el cuadro aquí rosado que se ve, o es el cuadro siguiente. Puede aquí porque está colores, puede que ustedes descarguen uno que no tenga colores y no importa. Ahí lo que usted le va a buscar es las causas inmediatas directas. Dice que vamos a buscar las 5, las 6, las 11. La 5 me dice que es hacer inoperante los instrumentos de seguridad. ¿Qué significa? Que me están pidiendo, me está indicando que esa persona tuvo ese accidente porque hizo inoperante una guardia de seguridad. Usted ahí lo que va a ver es si aplica o no. Luego se va con el 6. El 6 me dice uso de equipo defectuoso. Ahí también el equipo que está haciendo la investigación va a ir viendo si son factores que aplican o no. Y así sucesivamente. Usted lo que va a hacer es que por ese punto 5, número 5, que es atrapado por puntos filosos, va únicamente a analizar las causas inmediatas 5, la 6, la 11, la 13, la 14, la 15, la 16 y la 18. Luego, por ejemplo, aquí me dice la 5, que estamos viendo. La 5 es hacer inoperable. Ve entonces la C de causa básica. 2, 3, 4, 6. Lastimosamente acá se ve empañado, pero aquí ya viene distribuido en factores personales y factores de trabajo. Por ejemplo, lo que empezamos a ver acá. Un factor personal es la capacidad física o fisiológica inadecuada. Entonces aquí lo que te obliga el método es a andar a conocer la altura de la persona. Puede llegar incluso a conocer el peso, la talla, el alcance, porque esos son los factores personales que pudieron incidir a que el colaborador se accidentara. A ver si podemos descargar esto. Traten de descargarlo, por favor. Ese les va a servir mucho para, como herramienta para poder hacer sus análisis de investigación. Podemos ver en detalle en la próxima sesión, pero el problema es que es bien cerrado. Como ustedes ven, lo va amarrando uno. Si es este punto, vean tales causas y no te salí de ellas. Lo bonito de aplicar el árbol de causas como técnica libre es que da la pauta a la imaginación de las personas que están analizando el accidente. Entonces tú empezás a crear una lluvia de ideas que te va a permitir identificar algunas cosas que jamás te imaginabas. Pero lo que quiero llegar es que auxiliándote del árbol de causa más el task, haces esa mezcla y puedes llegar a, por lo menos el task va a ser la guía a seguir para ir a evaluar factores personales que en mi vida los había considerado o factores de trabajo que en mi vida los había considerado. Esa es la importancia. Ahora, las etapas principales de la investigación de accidentes vemos que son las siguientes. Hay 6 etapas, ojo con esto, tenemos 6 etapas. La etapa 1 es la preparación previa al comienzo de la investigación. O sea, ya nos reportaron, hubo un accidentado, se cortó el dedo, se cayó de la escalera. Ok, preparación previa. Segundo, vamos a ir a recopilar información de lo que ocurrió. Tercero, vamos a ir a analizar la información. O sea, primero me preparo. O sea, como toda actividad, hago una preparación, un plan de trabajo. No solo es salir corriendo con lo que cayó, agarrar una hoja de papel chuco y ahí me voy a anotar, o me la mano. No, debo de estar una preparación previa. ¿Sí? Si es posible, yo lo que les recomiendo es tener un kit. Claro, ¿verdad? Este es como un kit de primeros auxilios que debe estar disponible, pero lo ideal es nunca ocuparlo.
pero aquí yo lo que sugiero es que ustedes tengan en sus lugares de trabajo un pequeño kit para investigación de accidentes. Una hoja de papel o un cuadernito ahí pequeño, lapiceros, lápices, incluso se recomienda tener lápices de color o plumones. No les voy a decir una cámara, porque los celulares pues nos permiten tener eso accesible en todo momento, pero quienes quieran, pues una cámara ahí dedicada solo para ello. Y si es posible una cinta de esas cintas amarillas para delimitar las escenas donde ocurren los accidentes, porque eso es básico, a llegar y hacer el acordonamiento o la demarcación del sitio donde ocurrió el evento. Eso es la preparación previa. Llegas y empiezas a recopilar la información. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes fueron los que estaban como testigos? Si hay todavía la persona en el sitio, pues si se puede tomarle fotos, toda la información posible. Luego, ya con el equipo, analizamos esa información. Después, identificamos las medidas preventivas o de protección asociadas a lo que estamos investigando y, por supuesto, implementamos un plan de acción para luego redactar el informe final de la investigación del accidente y documentamos esa información. Son por lo menos 6 etapas. Entonces ven ustedes que no es algo tan así de se accidentó fulanito, démosle, vamos a ver, no. Debe de ir un proceso bien sistemático para poder hacer una investigación adecuada. Y lo que me interesa al final de todo es este informe. Porque el Ministerio de Trabajo, cuando llegue a hacer la inspección, van a pedir 2 cosas. Primero, el reporte en el SNAP, que es el reporte previo del accidente, donde describimos lo que ocurrió de manera general, y después lo que van a querer ellos es el informe de investigación. Claro, ¿verdad? Si ellos llegan, porque acordémonos que el reporte es en máximo 72 horas. Si la investigación me cae en ese lapso de 72 horas después o 24 horas después, posiblemente mi informe esté en proceso de elaboración. Pero no importa, usted le muestra al técnico lo que está trabajando y ahí es donde le digo que se pone en común acuerdo con la autoridad, en este caso el Ministerio de Trabajo, y le dice, mire, yo estimo que la investigación va a estar finalizada ahí por el 30 de octubre. Ah, va, perfecto. Le vengo el 31 o le vengo el 3 de noviembre. Todavía le dan un plazo un poco más, de un par de días más, para garantizar pues, que cuando ellos lleguen nuevamente ya su informe está debidamente concluido y también el plan de acción, la mayor parte de las actividades que usted ha detallado, pues igual ya estén concluidas. Eso es parte importante. ¿Qué significa esas preparaciones previas? Bueno, les decía que una vez tomada la decisión de investigar un accidente, los inspectores tienen que hacer una serie de cosas antes de visitar el lugar. Debe considerarse primero la posibilidad de contactar a la persona para informar que el sitio del suceso debe ser conservado. Es decir, el video que veíamos la semana pasada, el pobre fulano que lo contaminó la máquina. Ahí inmediatamente deberían haberse hablado al área de operación y decirle, suspendan esa actividad por el tiempo que sea necesario. Y no me toquen nada, porque tengo que llegar a ver. Claro, ¿verdad? La excepción es cuando hay temas que involucren la vida de la persona, como primeros auxilios. Si el fulano está en medio de la máquina y hay que sacarlo porque si no se va a morir, pues ni modo, pues hay que hacerlo. La prioridad es la vida humana. Pero lo ideal es contactar al responsable del lugar donde ha ocurrido el evento y que mantengan el sitio del suceso con lo más real posible, como cuando sucedió la actividad. Ya. Luego, el objetivo de los inspectores es comenzar la investigación cuanto antes. Como les decía, nomás reciben la notificación lo más pronto posible. Si es en el mismo instante, perfecto, pero si no, pues un par de horas más adelante y empezar a recabar la información necesaria para hacer esa investigación. Ahora bien, es probable que la visita, cuando tengamos un accidente, que espero que nunca ocurra, pues, pero puede darse un accidente serio o mortal, deba tenerse
ciertas precauciones, porque cuando hay una persona que fallece en un accidente de trabajo, le decía creo que las semanas anteriores, que no podemos nosotros primero mover el cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Porque lo primero que llega o hay que notificar es a medicina legal, a la fiscalía, y es un proceso más complicado, porque acordémonos porque es una persona la que ha fallecido, y hasta que medicina legal no reconozca la escena y haga todo el aval pues, de que ya puede levantarse el cuerpo, pues no toca que quede ahí la persona fallecida. Y como empresa tenemos que facilitar el ingreso de todas las autoridades, claro, ¿verdad? Con el control adecuado, porque tampoco usted va a generar una puerta de ingreso a medios de comunicación. Miren qué interesante, una investigación y de repente tengo que pensar en los medios de comunicación. Claro, porque si tú te ven que estás investigando una fatalidad o un accidente ambiental extremadamente fuerte o grave, esa noticia y las redes sociales hoy en día, pues están ahí que, les digo, son clave para que la imagen de la empresa se vea fortalecida o se vea deteriorada. Si me da chance, el último sábado de este módulo, voy a cambiar, si ustedes me lo permiten, por supuesto, voy a cambiar un poco la clase y quiero, como parte importante de la formación de ustedes en este curso, dar una sesión sobre el manejo de crisis, porque claro, estamos ante una crisis y muchas veces también ustedes, como líderes de área de prevención de riesgos, deben de conocer cómo manejar una situación de crisis en sus empresas. Entonces, vamos a fortalecer un poco cómo se hace toda la metodología, pensando en que el último sábado de este módulo va a ser dedicado una clase entera a manejo de situaciones de crisis, cómo conformar un comité, y eso les va a ayudar mucho en el siguiente módulo a la hora de poder comunicar situaciones como, por ejemplo, qué pasa si de repente en su empresa hay un colaborador positivo de COVID y empieza a hacerse un foco de contagio. ¿Cómo usted va a la cara? Imagínese una empresa de alimentos o cualquier tipo de empresa, no importa el rubro, pero pues imagínense de repente un empleado empieza a publicar en Facebook: en la empresa no nos cuidan, en la empresa tal cosa. ¿Cómo vamos a atender ese tipo de situación? Entonces, muy importante, ingeniero, gracias. Como también son cosas que a veces uno no valora, pero por ejemplo, la capacitación de lo que es primeros auxilios se debería dar a todas las personas, porque miren, los ejemplos que usted nos ha dado, por ejemplo, el video, el primero de donde cae de la escalera el amigo, cómo se ve que no hay ese conocimiento de primeros auxilios que va y lo mueve al amigo, pudiendo causarle más rupturas, ¿no es cierto?, de los huesos o algo. Es porque tenemos esa falta de lo que es primeros auxilios, que es tan importante, no solo para el trabajo, sino hasta para estar en casa, cuando el niño se atora, o la abuelita, o la mamá. Hay reacciones que no tenemos porque nos falta esa cultura de poder aprender a reaccionar, saber reaccionar correctamente. Así que muy importante ese curso, gracias. Hablando puntualmente del tema de primeros auxilios, no sé, voy a hablar con los colegas que van a estar con ustedes en el módulo 2. Uno de ellos es médico del trabajo, perito acreditado por el ministerio, y bueno, ambos son peritos acreditados por el ministerio, solo que uno de ellos es médico de profesión y el otro colega es radiólogo, pero tiene maestrías en gestión de emergencia y es paramédico. Entonces creo que puedo hablar con ellos para que les den una sesión. Yo sé que virtual no es lo mismo, pero pues algo de primeros auxilios se puede conversar con ellos y son personas claves para este tema. Voy a conversar para que sea parte del módulo 2. Qué bello, gracias. Bueno, siguiendo entonces, luego que hemos preparado el comienzo de la investigación, pasamos a recopilar esa información. La información, en este caso, se va a generar en 3 categorías. Vamos a generar evidencias testimoniales, evidencias físicas y evidencias documentales. O sea, son de esos 3 tipos de evidencia que necesitamos adquirir.
La evidencia de testimonios es lo que vamos a ir a entrevistar a las personas. Primero hay que identificar quiénes fueron los posibles testigos y hacer el espacio para la entrevista de ellos. Pero claro, ¿verdad? Hasta eso tiene que ser debidamente como estructurado. Primero preparemos un checklist o un cuestionario de preguntas, o si la persona no quiere estar cara a cara con nosotros, pues preparémosle un pequeño cuestionario y se le entrega. Pero eso sí, no cometamos el error que cometemos muchos, que cuando hacemos este tipo de entrevistas, metemos al jefe de la persona, metemos a la persona involucrada en el accidente, ya sea el lesionado o el testigo, metemos a la persona de recursos humanos de la empresa, o sea, en fin, se hacen como 3 o 4. Que cuando el pobre fulano que nos va a dar la información que nos interesa entra a esa sala, cree que es una sala de inquisición, ¿verdad? O que lo van a torturar al hombre. No, tiene que generarse primero un ambiente de confianza, un ambiente agradable. Si es posible que solo estemos esa persona y nosotros, pues, y lléveselo si es en su oficina, perfecto, pero si es posible, téngale un vasito de café con un pedacito de pan, a tal grado que esa persona se sienta en confianza. Que la primera impresión que usted le genere es, soy tu amigo, tranquilo, no va a pasar nada. Porque acordémonos que muchas personas creen que en la investigación lo que andamos buscando es a quién echar. ¿A quién vamos a hacer que pague los platos rotos? Y nada que ver, ¿verdad? Lo que estamos buscando es generar una información que me permite identificar las causas que originaron el evento. Nada más, claro, si tocará tomar decisiones con el personal, pues ya eso es visto aparte, como decimos, harina de otro costal, de que se tiene que documentar y justificar de manera adecuada, pero en el momento de la investigación eso no se toca, eso no forma parte de ello. Evidencia testimonial. 2, evidencias físicas. En las evidencias físicas aquí es, ok, voy a ir al sitio, si es necesario me llevo una pieza de la máquina para mandarla a analizar al experto que corresponda. Si es una situación por contaminación con alguna materia prima o algún químico, pues tomamos una muestra y la mandamos a analizar. Un tema ambiental, por ejemplo, derramamos pintura en el suelo, derramamos amoníaco, qué sé yo, hacer también un proceso de análisis en el suelo porque pueda tocar una remediación. O sea, vemos evidencias de tipo físico. Y por último, las evidencias documentales. Las evidencias documentales es, ok, voy a pedir el manual del fabricante, el manual de la máquina, los expedientes de ese colaborador. Aquí los médicos, porfa, son aliados indispensables porque va a tocar también conocer el historial médico de la persona. Y claro, ¿verdad? Yo soy ingeniero, hay licenciados, hay otros ingenieros en el curso, o hay médicos, pero no mencionan la profesión de ustedes. ¿Por qué? Por el secreto profesional, ¿verdad? Porque tampoco yo le voy a llegar a decir al médico de la empresa, pues, muéstrame el expediente clínico de fulanito, quiero ver qué tiene. No, yo sé que no puedo. Si fuera médico de profesión, creo que tal vez, desconozco, pero yo sé que hay esos secretos profesionales en la rama de la medicina que es importante entonces contar con un médico en el equipo y que esas evidencias documentales del tema eminentemente médico sean manejados por ellos. Claro, me va a presentar el informe, ¿verdad? El médico que me esté apoyando me va a decir, no, mire, aquí sí podemos evidenciar, hay evidencia en los exámenes que fulanito pues tenía antecedentes de hipertensión descompensada, o hace poco le diagnosticaron SIDA, imagínense. ¿Por qué menciono enfermedades de ese tipo? Porque imagínense que alguien se accidenta, hablando del que se cayó de la escalera que vimos al inicio. Imagínense que esa persona un día antes, por A o B motivo, tuvo un chequeo médico y le diagnosticaron esa enfermedad. ¿Cómo va a andar emocionalmente esa persona? A estar sacado de toda su realidad, porque está con una enfermedad mortal, una enfermedad que no sabe dónde se contagió,
no sabe si su familia, la pareja de él ya está contagiada o fue la pareja que, o sea, empieza una serie de temas psicológicos en torno a una situación que nosotros, por tabú social, no sé, no preguntamos a veces. Lo que yo sí entiendo, pues, el tema de, como repito, a secretos médicos y todo, pero va a haber un momento en que tenemos que conocer esa información. Claro, ¿verdad? Quienes estamos haciendo la investigación somos personas de confianza en la empresa y toda la información que nos llega a nuestras manos se estaría manejando de forma eminentemente confidencial. O sea, yo creo que la palabra confidencial se tiene que poner en negritas, en rojo, subrayado, porque esa es la clave para que nosotros ganemos también la credibilidad a la hora de hacer esas investigaciones. Entonces ven ustedes lo importante que es ese equipo multidisciplinario. Hojas de datos de seguridad. Ver si los químicos que están ocupando son químicos aprobados por la entidad. De repente nos damos cuenta y lanzo la pregunta. ¿Sabían ustedes que el Ministerio de Medio Ambiente tiene publicado un listado de sustancias químicas prohibidas? Yo creo que pocos conocemos ese documento. Es importantísimo que eso también sea parte esencial del análisis o de la recopilación de información. Porque de repente nos damos cuenta que estamos manejando una sustancia química que generó un problema de salud de nuestros colaboradores y de pronto nos abre la puerta para una eventual demanda ante el Ministerio de Medio Ambiente. Les pongo un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo bien de industria. Van a disculpar si algunos de ustedes no trabajan en ese entorno, pero se lo quiero comentar así. En la industria, o a donde hay uso de tanques de combustible, por ejemplo, diésel o búnker, que es más común, el búnker, que es más común usado en las calderas de muchas organizaciones, venimos nosotros y sabemos que el búnker, el almacenaje de búnker, nuestros tanques deben de tener un permiso por parte de la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía de El Salvador. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú generas un permiso de eso, y les menciono porque creo que va a ser parte de los puntos a abordar en el módulo 3 en su momento, cuando tú sacas ese permiso del tanque, lo sacas por el tanque madre. Pónganse en un tanque madre de 10,000 galones. Pero de repente, ese tanque tiene reservorios. O sea, tú venís, ese tanque de 10,000 te alimenta un tanquecito en un cuarto de caldera de 400 galones, después te vas a otro cuartito que tiene otro tanque de 600 galones. Pero ¿qué sucede con esos dos tanques de reservorio de 400 y 600? Esos no tienen permiso. Y tenemos un problema en el de 400 que se derramó y fue a contaminar una zona verde que tenía a la par. Entonces venís tú y querés sustentar que tenías el permiso de tu tanque madre, sí, pero la ley te pide que todo el sistema esté debidamente regulado. Es un consejo, ¿verdad? Si tienen tanques en sus empresas, verifiquen que todo el sistema esté debidamente autorizado. No solo el tanque madre, sino que también los reservorios. Esa es parte de las evidencias documentales que puede pedir el asesor legal. Sí, dependerá pues, del caso del accidente, ¿verdad? Fotografías, videos de seguridad, todo eso es parte de las evidencias documentales. Cuando recopilamos la información, al efectuar la investigación es común obtener mucha información. Se nos vamos a llenar de documentos, fotos, videos, entrevistas, y el problema es que podemos llegar a perder de vista quién me dijo esto. Y de repente, lo que me dijo el lesionado lo pongo como que fue lo que dijo el jefe inmediato. Y lo que dijo el jefe inmediato lo pongo como que lo dijo el testigo. Y hacemos una mezcolanza que perdemos todo. Y se pierde la esencia de la investigación. Entonces, para ello, es importante desarrollar lo siguiente. Estas son ideas, claro, esto es libre. Ustedes pueden hacer sus propios formatos y pueden trabajarlo como mejor les convenga. Pero la idea es, por cada fotografía que se tomen asociados a los eventos que investigan, colocar el nombre de la persona que tomó la foto, bueno, primero la fecha en que se hizo la toma de fotografías y la hora. ¿Quién fue el fotógrafo? ¿Cuál es el número que aparece que le va asociando ahí la cámara o el teléfono a la fotografía? ¿Y qué están queriendo representar en esa fotografía? Ideal primero es el plano general.
la panorámica. Después un encuadre cercano a donde ocurrió y así ir como acotando la visión de lo que ustedes están mostrando. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mostramos, vaya, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, solo le ve la mano, ajá, pero ¿qué tal que la mano, cuando se hubiera tomado la panorámica, la mano está desmembrada o separada del cuerpo? Imagínense, uno, o dos, aquí por efecto de la cámara se ve que pertenece esta mano a este pedazo de piel de este cuerpo que está acá, pero posiblemente aquí era otro colaborador, otra persona, no era el que, y a mí me interesaba este que está aquí atrás, la persona que está acostada. Ese es como lo último, este debe ser lo último, pero yo debo de ir mostrando toda la panorámica, porque qué tal ahí que, me concentré en el dedo, ajá, pero le voy viendo una gran herida en la cara. Entonces, aquí importante. Luego, el registro de la información pertinente a los inspectores, es decir, el número de la prueba o la evidencia, póngame aquí evidencia, a qué es una referencia, estas son ideas, ustedes lo pueden llevar como mejor les convenga. ¿Cuál es la descripción de la evidencia? Mire, aquí me entregaron un documento de 15 páginas titulado Instrucciones de uso de la sierra, de la máquina o de montacarga. ¿Quién fue el que me lo facilitó? Me lo entregó fulanito, que es el coordinador del sistema de gestión, y el documento está codificado de esta manera, ¿ok? ¿Y dónde se almacena? Mire, en la carpeta compartida en el servidor que tiene. Y así cada uno de los documentos. Esto, en la práctica no lo hacemos. O sea, su servidor jamás lo ha hecho, soy sincero, jamás lo he hecho. Claro, ¿verdad? Porque aquí quizás es como el error que uno comete cuando tiene ya cierta experticia haciendo este tipo de actividades. Cuando tú ya tienes una serie de caminos recorridos haciendo investigaciones, puede que no necesites un documento así. Ya sabes todo lo que te interesa, ya sabes la foto que tomaste, ya lo manejas de alguna forma. ¿Qué no es lo conveniente? Confiarse siempre de la memoria de nosotros, pues, pero lo más ideal y para dejar todo debidamente documentado y dependiendo también de la gravedad del accidente. Imagínense, está investigando una fatalidad o algo gravísimo, lo mejor es hacer esto. Porque cuando usted tenga la inspección de la entidad de gobierno que corresponda, ya sea un Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Salud, un Ministerio de Medio Ambiente o el que corresponda, usted al mostrarle esto a los técnicos o incluso a la Fiscalía o al juez ambiental o a cualquier autoridad, al solo hecho de mostrarle esto, le garantizo que la persona inmediatamente va a saber que está ante una empresa responsable que a pesar que ocurrió una desviación en sus operaciones, se está haciendo un trabajo en detalle. Porque a veces, pues imagínense, llega a investigar que el técnico del Ministerio de Trabajo un accidente. Sí, mira, fíjate que, ¿y dónde está la foto? Y le saco una página reciclada con una foto toda manchada, toda sucia. Puede servir como evidencia de que usted está trabajando en campo, pero cuando usted le muestra algo como esto que estamos viendo en esta diapositiva, usted le está dando a conocer a esa entidad que trabaja bajo una metodología, bajo un proceso sistemático que le va a garantizar que la investigación va a dar resultados positivos para la operación. También hay que llevar un registro, imagínense, un registro similar de las declaraciones que las personas hagan. ¿Cuál fue su número de declaración? ¿En qué fecha? ¿Quién fue el nombre? ¿Cuál es el nombre de la persona o el testigo? ¿Cuál es la actividad de trabajo o el cargo que tiene la empresa? Yo digo, no lo hacemos. Pero es por eso, porque nos confiamos mucho de nuestra mente. Y es algo que, vuelvo y repito, si nosotros cumplimos o tenemos esta disciplina de llevar este control, va a hablar muy bien de cada uno de ustedes a la hora de que tengan una inspección. Y bueno, después para recopilar la información, los inspectores que visitan la escena van a buscar información que permita contestar las 6 preguntas básicas que vimos anteriormente.
¿Dónde y cuándo ocurrió el accidente? ¿Qué detalles precisos? ¿Cuál fue la severidad de los daños y cómo sucedieron? Así como qué función del trabajador, o sea, cuál es el cargo, qué actividades realiza el trabajador. ¿Por qué es importante conocer las funciones de la persona? A ver, ¿qué me dicen? ¿Por qué es importante esto de la función del trabajador? ¿Saben? Muchas veces las personas se accidentan haciendo actividades que no les corresponden en su perfil de puesto. De repente le digo a fulanito, mira, anda, ayúdame deteniendo aquella pared. Ah, pero mi trabajo es estar en la oficina. O de repente le digo a alguien, mira, ayúdame a hacer una pieza, ayúdame aquí en soldadura, vamos a soldar esta pieza, ayúdame aquí con el extintor. Pero el fulano en su vida ocupado el extintor y en su vida estaba cerca de alguien soldando con soldadura eléctrica. Entonces es importante conocer cuáles son las funciones que realiza la persona involucrada o lesionada dentro de la empresa y que estén detalladas en el perfil. Ahora, ¿tienen perfiles de puesto? Esa es la otra gran pregunta. ¿Tenemos perfiles de puestos actualizados? ¿Conocen cada uno de ustedes sus perfiles de puestos? Ven ustedes que de una investigación, de un evento, una investigación, vamos sacando ideas hasta de la gestión de recursos humanos. Cómo todo va debidamente interrelacionado. Por ahí mencionaban que de repente la persona fue transferida de un sitio a otro, o sea, el historial de empleo en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque a mí me tenían en administración y de repente me promueven y paso a producción, a ser supervisor de piso. Pero no se sabe si yo padezco de claustrofobia y en un ambiente cerrado, por ejemplo. Entonces es importante primero conocer el historial de empleo del lugar, cuántos años. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga 20 años de estar en la misma organización, voy a pasar de un puesto a otro durante mi vida de trabajo. Y es importante también que previo a un cambio de puesto, la inducción sea parte de la fecha de nacimiento. Pues obviamente ahí lo que me dice es la edad de la persona, si es una persona vulnerable por ser mayor de 60 o por temas de, regresando a lo que es la parte del perfil o del expediente del colaborador, si tiene una enfermedad crónica, etcétera. Información de contacto es importante también por el hecho de que si toca hablar a la familia, ¿a quién le voy a llamar? Y muchas veces esto es lo que menos actualizan los colaboradores. Yo me he topado en el caso con personas cuando fallecen, que el lío de la persona de recursos humanos es que declaró al momento de ingresar a la empresa que en caso de fallecimiento el beneficio se le otorgue al niño chiquito que tiene 5 años. Híjole, ¿y cómo hacemos para darle el 100% de la indemnización que le corresponde? O de repente uno puso el contacto a la pareja o al cónyuge o la cónyuge que tuvo 5 años atrás y hoy tiene otro. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es importante la información de contacto? No solo para avisar en caso de emergencia, sino que también son informaciones que a la hora de una situación de indemnización y cosas así, a quien nosotros ponemos en los contratos de trabajo es a quien le van a dar los beneficios ante un fallecimiento o una indemnización que corresponda. Entonces, otro punto a tomar en cuenta. Detalles sobre la actividad de trabajo que desempeñaba el trabajador afectado y el sistema de trabajo en funcionamiento. Lo que hablamos un poco relacionado a esto, a la función del trabajador. Los detalles del equipo que estaba ocupando en el momento, incluyendo que parece interesante, ¿verdad? Pero hay que poner marca, modelo, número de serie del equipo. Imagínense que compramos hace como 6 años una marca en específico que de repente a los 3, 4 años surge que el lote que compramos en ese año específico tuvo un desperfecto y que está generando 3, 4 años después accidentes laborales. Y justo nosotros fuimos golpeados por un accidente a raíz de ese desperfecto que tuvo. Información precisa sobre el estado del equipamiento que se usaba, incluyendo la localización, si tenía dispositivos de protección,
posición de los botones. Imagínense todo el detalle. ¿Por qué les decía que en el kit es importante tener los colores, o una cajita de colores o plumones? Por esto, miren, por cosas como esta. Cuando usted pida los planos o los mapas de las instalaciones, usted fácilmente con un colorcito rojo puede marcar el punto donde fue el evento. El color verde, aquí está la zona de seguridad. Y eso le permite visualmente al equipo que está haciendo la investigación identificar posibles desviaciones o deficiencias en el entorno donde ocurrió el evento. Una cosa, fíjense lo importante que también es entonces poner dentro del equipo de investigación al jefe de mantenimiento, porque él ha de saber esa maquinaria, cuándo ha sido su último mantenimiento, cuáles eran los problemas que tenía, así como es importante el médico, el de recursos humanos y así como usted menciona. Es correcto. Y ese es un punto bien importante al momento de quiénes van a... ¿Se recuerdan? La semana pasada vimos el perfil de quién va a formar parte del equipo de investigación. Y ustedes, mejor que nadie, conocen cómo está estructurada su organización ante un evento de este tipo que sea necesario investigar. Claro, es clave mantenimiento, clave el jefe del área donde ocurrió, clave recursos humanos, clave el médico, clave también de participar en ese equipo multidisciplinario seguridad. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a ir viendo, a medida que va caminando la investigación, va a ir viendo la situación de acuerdo a su experticia y a su óptica de lo que le interesa. ¿Por qué recursos humanos? Porque de repente ahí podemos conocer información de cuándo fue la última capacitación, cuándo fue el proceso, cómo fue el proceso de inducción, de contratación, donde estaba trabajando antes se retiró y por qué viene donde nosotros, todo eso. Continuando con la recopilación de información, acá también debemos de conocer los nombres, información de contacto, posición de otros colaboradores en la escena, además de información sobre las actividades y sistemas de trabajo que desempeñaba. El sistema de trabajo que se había seguido generalmente durante la actividad, o sea, lo usual que debería haberse hecho y por qué se hizo de una forma diferente. ¿Qué condiciones ambientales había en el momento del accidente? Si era de día, si era de noche, si era en lluvia, calor, frío, todo eso. Si era de intemperie, si era bajo techo, si en la planta había ruido de maquinaria o música o había poca o nula presencia de personal. Las condiciones generales en el lugar de trabajo. Aquí es clave también el tema de la limpieza. ¿Qué tan limpio es el lugar? Los niveles de iluminación, de ruido, el equipamiento de ventilación, si es que había, o las instalaciones recreativas. Todo eso es parte de la información que vamos a ir recopilando. También pueden estar interesados que esa documentación se obtenga a través del expediente de la persona, el contrato de la persona afectada, y como le digo, nos estamos metiendo a ver documentos confidenciales de la empresa. Por supuesto, somos personas de confianza. Lo que decía Cintia, expedientes de mantenimiento y el servicio del equipo que se ha utilizado, las instrucciones del uso del fabricante, las hojas de datos de seguridad o las famosas MSDS de los equipos para conocer el tipo de sustancia que se ha utilizado, los informes de inspecciones del lugar, ya sea hechos por la empresa o si hemos recibido inspecciones por alguna entidad, minutas que se tengan de reuniones del comité, porque posiblemente ahí hayan hecho la observación de que tenían una deficiencia y que al final se materializó el accidente, fotografías. El análisis de la información pues nos va a permitir que luego nosotros podamos ir generando de saber qué sucedió y por qué sucedió. En muchos casos vemos que las causas inmediatas y subyacentes son fáciles de identificar, mientras que las básicas se desconocen, claro, porque la básica ya va a ser cuando profundice más en el análisis que estoy haciendo. Y lo otra herramienta u otro tipo
ideal para la evaluación del accidente es crear un cronograma, una línea de tiempo. Aquí, por ejemplo, empezó a las 9, que Jorge comenzó a trabajar con una sierra circular. Ah, perfecto. Luego, a las 10:10, sucedió que la sierra se rompió de nuevo. A las 10:20, Juan, de mantenimiento, reparó esa sierra. Ah, pero fíjense que a las 10:45, a Jorge empezó a trabajar nuevamente. Ah, ok. A las 12, Jorge se va a comer, Alfredo llega, ocupa la sierra misma que tuvo problemas a las 10:10. A las 12:30, ¿qué sucedió? Ah, curioso, miren, la sierra se rompió de nuevo. A las 12:50 volvió a llegar Juan a reparar la sierra y en este caso Jorge andaba almorzando todavía y Alfredo comienza a usarla nuevamente. A la 1:03 Jorge regresa de su hora de almuerzo y comenzó a trabajar con la sierra sin que le dijera a Alfredo que había tenido el problema de que se había roto nuevamente. Y acá a las 1:20, 1:18, Jorge tiene un accidente, se cortó la mano con la hoja de la sierra. 1:25, la ambulancia llega y se administran los primeros auxilios. ¿Ven? Esa línea de tiempo o esa secuencia cronológica de los eventos nos pueden permitir identificar algunas pautas, algunos puntos posibles de donde sucedió el error. El error pudo haber estado acá. Cuando Jorge retoma, el error pudo haber estado aquí. Cuando Jorge se cortó aquí la mano, pero ¿qué sucedió? A las 12:50, Juan reparó la sierra. A la 1:03, Jorge inició a trabajar, pero aquí Jorge no le comunica, aquí Jorge no fue comunicado por Alfredo que la sierra había sido intervenida y posiblemente había quedado un pequeño desperfecto por ahí. Jorge comenzó a trabajar y a la 1:20 casi tuvo el accidente. Entonces, como ven, en este ejemplo, este cronograma nos ayuda a determinar qué sucedió y por qué ocurrió el evento. Y finalmente, pues tenemos acá que la lista de verificación para la investigación de accidentes es un checklist o una listita rápida que debemos de estructurar donde nos diga que vamos a ir buscando siempre la respuesta a quién, dónde, cuándo, qué, cómo y por qué ocurrió el evento. Porque ese es el objetivo principal para una buena investigación. Dar esa respuesta, dar respuesta a esas interrogantes. ¿Quién se accidentó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Las 5 Ws y una H. Bien, tengo las 10:56, damos un espacio, si hay preguntas, comentarios, pues con todo gusto podemos abordar ahorita. Ingeniero, comentando, bueno, más bien una inquietud también, con respecto a los artículos que nos compartieron para esta semana en lo que es lo que viene a ser investigación y lo de los accidentes, y que está ese artículo que está tomando en cuenta cómo es el manejo de la seguridad del trabajo en Colombia, que menciona ahí. Y entonces ahí me imagino que viene a ser como, digamos, lo similar en cuanto a definición de término, cuando se dice causa básica. La otra que menciona ahí ese artículo que dice la causa o convocación del trabajo. Tiene a ser lo similar, ¿verdad? Y en cuanto a que menciona ahí también, acá, tanto como en ese país como acá, hay una ente que sea como administradora de riesgos profesionales. En algunos países existen como aseguradoras o algunas empresas, las mismas aseguradoras, que son las que hacen todo el proceso de investigación, porque claro, cuando tú tienes un seguro en tu empresa, y voy a hablar por ejemplo incendio,
tú quieres cobrar ese seguro, la aseguradora te va a pedir todo un proceso de investigación, por qué ocurre ese incendio y todo eso. Entonces, en esos casos, ahí a eso se refiere con esas entidades. Incluso acá en nuestro país, el Seguro Social, en algún momento dado, y eso se me había escapado comentarles, antes de entrar en vigencia de la ley de prevención, cuando ocurrió un accidente en una empresa, tú tenías, por un lado, la visita al Ministerio de Trabajo y por el otro lado, la visita del Seguro Social. Hoy ya no. Hoy la única autoridad competente en materia de investigación de accidentes es el Ministerio de Trabajo. ¿En qué momento el Seguro Social va a intervenir? Cuando la persona vaya a realizar un trámite de que ya no puede trabajar y que debe cobrar ya su incapacidad de por vida. O que quiere que se le diagnostique una enfermedad profesional como tal. Entonces es ahí donde sí el Seguro Social, aparte del Ministerio de Trabajo, va a llegar a hacer una inspección a la empresa y pedir evidencia de todo lo que es el proceso de investigación. Okay, gracias. Y siempre con esto, como yo manejo en el área de lo que es invalideces, en algunas ocasiones para evaluaciones. Entonces, cuando ya la comisión de invalidez de acá del país ya le generó un porcentaje de invalidez a la persona, y lo menciona ahí de que no ha llegado, por ejemplo, en algunas aseguradoras se pide que llegue al 66%. El índice de invalidez para poder ya otorgarle el beneficio. Pero, como en algunas mencionas, por decir así, a veces algunos reportes dicen que se le asigna invalidez en un 50% y que será reevaluado dentro de 2 años. Entonces, si es así, en algunas ocasiones, pues automáticamente ya se genera el informe por la aseguradora y pues se deniega. Pero aunque pase eso, entra ahí esa evaluación siempre nuevamente del Ministerio de Trabajo, porque la persona lo está queriendo solicitar nuevamente la reconsideración. ¿Cuándo te falta? Sí, perdón, en el caso, bueno, el Ministerio de Trabajo únicamente pues va a intervenir para lo que es el tema técnico. Yo creo que cuando ya estamos ante una situación de beneficios que la persona va a obtener por grado de invalidez, aquí nos quedamos trabajando únicamente con el Seguro Social. El Ministerio de Trabajo lo que va a validar es que ese plan de acción que tú definiste en la investigación como tal, lo hayas implementado con el fin de evitar que un accidente igual o peor llegase a suceder nuevamente. Eso es lo que va buscando el Ministerio de Trabajo, más técnico. Correcto. En cambio, cuando ya tú te metes a gestionar temas de invalidez y que la persona va a recibir una incapacidad o una indemnización, ya sea de por vida o por cierto tiempo, como el pago lo hace el Seguro Social, son ellos quienes están trabajando con la empresa pidiendo documentación. Ok, gracias. Ingeniero, una consulta. La compañera menciona, fíjese que un vecino hace como 2 semanas pues tuvo un accidente laboral. Él trabaja en una fábrica donde se hace plástico. Entonces él estaba a turno de noche y pues se durmió y metió la mano en una máquina. Y entonces la máquina es de inyección y bueno, el accidente es fatal, ¿verdad? Están en proceso de ver si en el seguro le amputan la mano. Mi pregunta, el chico tiene apenas 6 meses de laborar, entonces en ese caso, referente al seguro, ¿cómo lo pueden indemnizar si él no tiene el tiempo correcto, pienso yo, ¿verdad? Para poder indemnizar una incapacidad así, porque si le amputa la mano, pues ya no va a poder laborar ni en la empresa. Híjole, ahí sí estamos ante un escenario bien del área legal. Y entonces en la empresa donde labora, pues prácticamente lo hicieron culpar a él porque se durmió, ¿verdad? Pero se estaba mencionando, puede ser la fatiga de 24 horas, imagínense los turnos. Entonces, y él me dice qué hacer en este caso, ¿verdad? Y entonces ahí es difícil. Sí, es bien difícil, sobre todo porque
Bueno, primer punto, o primer error es que le están queriendo echar la culpa a él. O sea, es cierto, lo evidente es que él estaba fatigado, se durmió y pues el descuido hizo que metiera la mano en un punto que no debía. Lo primero sería pues una adecuada investigación. Yo lo que recomendaría es una adecuada investigación del accidente para saber pues por qué razón esa persona se durmió. Como tú tal vez a simple vista podemos decir, ok, el periodo de trabajo es muy extenuante, no tienen procesos de descanso, más si es una jornada nocturna, sabemos que no son 8 horas, sino que son 7 y te dan un tiempo más de descanso en el proceso de trabajos nocturnos. Uno. Dos, si tenía poco tiempo de trabajar en el seguro, ahí quizás, bueno, ahí no te puedo dar una respuesta hoy por hoy, pues porque ya son temas puramente legales que tienen que analizarse con un asesor, un abogado, pues y ver si esta persona ya había pasado el periodo de prueba, si había un contrato firmado, qué es ese contrato. Y claro, también juega un papel muy importante qué tan responsable sea la empresa ante esta situación. Posible, yo entendería, no estoy muy seguro, pero después de 3 meses de trabajo, después del mes, tú ya pasas a estar en la planilla del seguro, entonces ya debería de cubrirte como tal. Pero eso, sinceramente, Víctor, ahí sí no te puedo dar una respuesta muy a detalle por ser un tema eminentemente legal. Pero con gusto puedo consultar con unos conocidos abogados laborales y te puedo dar una respuesta en el transcurso de la próxima semana. Okay. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Me retiro y hasta el próximo sábado a todos. Primero Dios. Bueno, si no tienen más comentarios o preguntas, estamos ya en la hora, les agradezco mucho y estamos en contacto. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo sábado. Muchas gracias, buenos días. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana. Feliz de semana a todos. Gracias.